Cristo Jesús. Y hermano, yo cuando preparaba este mensaje, este sermón, yo meditaba en algo. Yo creo que todos hemos ido al médico más de alguna vez. ¿Cuántos han ido al médico? Al menos este año. Levanten su mano, ¿cuántos han ido al médico este año? Yo he ido al médico este año. Yo sé que muchos de ustedes han ido al médico este año. Y si no han ido este año, más de alguna vez han ido. Aunque sea por un uñero, quizás han ido al médico, pero han ido. Por algo hemos ido al médico. Y yo pensaba, hermano, que ¿cuántos hemos recibido instrucciones de un médico? Normalmente, cuando uno sale del doctor, uno sale de la consulta médica, ¿qué es lo que le dan siempre? Una orden, una receta de medicinas. Si se requiere un análisis más avanzado, pues una orden de exámenes clínicos, y también una guía de instrucciones, o un papelito, si lo queremos llamar así, con unas instrucciones, cada cuánto debemos de tomar el medicamento, cuándo debemos volver, etcétera. Y hermano, ¿cuánto nos ha pasado que nosotros hemos recibido esas instrucciones, hemos recibido esa guía, ese lineamiento, pero viene un amigo o una amiga o un familiar y nos dice, ¿qué es lo que te dejó el doctor? No, hombre, no tomes eso. Toma ese otro remedio que a mí me funcionó. ¿Y qué más te dejó? Quisiera eso. No, no lo hagas. A mí me funcionó. No hagas lo que dice el médico, haceme caso a mí. ¿A cuánto les ha pasado eso? O quizás nosotros hemos sido ese amigo a veces. No, hombre, muy caro lo que te dejaron, mejor esto, toma. Y hermano, eso puede ser peligroso. Cuando nos encontramos en ese dilema, ¿qué hago? Hago lo que me dijo el médico, alguien que ha estudiado un buen rato, un buen tiempo, alguien que me revisó completamente, o le hago caso a mi amigo, que quizás el remedio de él es más barato, las instrucciones son más fáciles, y a él le funcionó. ¿Qué es lo que hago? ¿Al médico? ¿Le hago caso al médico? ¿O le hago caso a mi amigo? Esa decisión nos puede perjudicar en gran manera si la tomamos a la ligera. Y lo mismo nos pasa en nuestro caminar diario. Nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios, pero a veces nos dejamos invadir por las voces externas. Nos dejamos invadir por lo que dice un amigo. Y hermanos, tengamos mucho cuidado con eso. Ese momento, ese dilema, ¿qué es lo que voy a hacer? Y de hecho el título, hermanos, de esta meditación es el dilema del profeta. Podemos ver una imagen con dos caminos. ¿Cuál tomo? ¿La izquierda o la derecha? Y hoy vamos a ver una historia, amados hermanos, sobre un profeta que estuvo en este dilema. ¿A quién hago caso? ¿A quién obedezco? Y que la decisión que él tomó le trajo consecuencias. Así que nos vamos a poner de pie en esta mañana, lo que puedan hacerlo, y vamos a leer el primer libro de los Reyes, capítulo 13, versículo del 20 al 24. Si usted lo encuentra en su Biblia, lo puede leer conmigo, y pues si no lo encuentra o no trajo Biblia en esta mañana, me puede acompañar con la lectura en la pantalla. También si tiene buena vista, ¿verdad? Amén. ¿Lo tenemos? Primer libro de los Reyes, capítulo 13, versículo del 20 al 24. Vamos a estudiar todo el capítulo 13, pero vamos a comenzar con estos 4 versículos. ¿Tenemos todos, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor, y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Versículo 21. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Versículo 23. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Último versículo, 24. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Hasta ahí, hermanos, leemos en esta mañana. Vamos a orar para pedirle al Señor de que sea Él hablando a través de mí, que ponga gracia en mis palabras en esta mañana y que yo pueda exponer lo que el Señor ha hablado a mi vida. Amén. Padre y buen Dios, Señor, que estás en los cielos, gracias te damos por esta oportunidad, por este momento, Señor, que tú nos has dado, este momento de refrigerio, Señor, que hemos tenido en tu casa. Este momento de alabanza tan precioso, Señor. Gracias, Padre, por ser nuestro Padre. Gracias, Señor, por darnos una esperanza. Y de manera humilde, Señor, vengo delante de ti, Señor, para que seas tú hablando a través de mí, Señor. Pon gracias, Señor, en mis palabras. Que este mensaje pueda llegar al corazón de mis hermanos, Señor, y pueda caer en un terreno fértil, Señor. Que pueda dar fruto, Padre. Que seas tú hablando a través de mí, Señor. Y que seas tú moviéndote, Señor, en esta mañana. Todo lo hemos pedido en el nombre de tu Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Como les decía, el título de esta meditación es El dilema del profeta. Y yo quiero que tratemos de dar un poco de contexto o revisar un poco el contexto de este capítulo. Estamos en primer libro de los Reyes, capítulo 13, y recordamos que el reino de Salomón se dividió ¿en cuántos? En 2.
el rey Jeroboam al norte y Roboam al sur. Y Jeroboam, que es el rey del cual vamos a leer un poco en esta mañana, estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios y descaradamente. Porque hay muchas personas que hacen lo malo ante los ojos de Dios, pero escondidas. Él lo estaba haciendo descaradamente, frente a todos, a plena luz del sol. Y hermano, uno de los pecados o una de las cosas que estaban desagradando a Jehová, lo que estaba haciendo Jeroboam, es que él estableció altares a becerros de oro. Les decía que ellos habían sido los que los habían librado, que ellos eran sus dioses. ¿Y sabe por qué él puso estos becerros de oro en el norte? Para que las tribus del norte no fueran al templo de Jerusalén y no fueran seducidos o que no quisieran ellos volver al reino del sur. Había puesto dos becerros, uno que estaba en Betel, al sur del reino del norte, y Dan, al norte del reino del norte. Lo había puesto estratégicamente, uno hasta arriba, si lo queremos ver, y otro hasta abajo, para que ellos, no importando dónde vivieran, tuvieran uno que les quedara relativamente cerca y no tuvieran que ir al templo, a Jerusalén, a adorar a Jehová. Él puso sacerdotes a su conveniencia, los cuales no eran levitas. Los puso los que le convenían a él, los que se le antojaron. Y lo más duro, hermano, es que estaba desviando la fe del pueblo. Empezó a confundir al pueblo. Y yo meditaba en esto, hermano, que pararse frente a ustedes, prepararse frente a un grupo de personas a predicar, ser líder o influir en personas es una gran responsabilidad. Y no solo lo veamos del punto espiritual aquí en la iglesia, también en nuestra casa, hermanos. Nosotros estamos guiando a nuestros hijos. Nosotros que somos cabezas de hogar, hermanos, influimos para bien o para mal en nuestros hijos. Es delicado esto, hermanos, porque así como yo puedo guiar a mi familia en el buen caminar, yo también puedo torcerlos en el caminar. Y es lo que estaba haciendo este rey. Y les recuerdo, hermano, como dice en Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molina de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Tengamos cuidado, hermano, con lo que estamos enseñando. Tengamos cuidado con lo que estamos hablando en nuestra familia. Procuremos siempre hablar con la palabra de Dios. Si nosotros hablamos con la palabra de Dios, estamos en lo correcto, hermano. No nos compliquemos, no nos alejemos de la palabra de Dios. Lo que estaba haciendo Jeroboam es que instituyó una nueva religión y sobre todo estaba tomando responsabilidades que no eran de él. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 13, en el mismo capítulo leamos del 1 al 3. Dice, he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Versículo 3, y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Hermano, yo quiero destacar la valentía que tenía este profeta sin nombre. Si usted lo busca y lee todo el capítulo 13, no dice cuál era su nombre. Es un profeta anónimo, es un profeta en el cual no se le puso el nombre en este pasaje. Pero este profeta anónimo obedece con una gran valentía. Fue a darle un mensaje al rey. ¿A cuánto les gustan dar noticias difíciles? Creo que a nadie le gusta. ¿A cuánto les gusta irle a cobrar a la gente? A nadie, ¿verdad? Unos a veces se esconde, ¿verdad? Los que tienen que ir a cobrar se esconden porque les da pena. Y ahora imagínense, amados hermanos, que él tenía que dar, leímos la palabra del 1 al 3, vieron que el mensaje no era bueno, era de castigo y se lo fue a decir de frente. Él no mandó un mensaje por WhatsApp. Ahora todos cuando queremos a veces afrontar una situación difícil, ya no lo hacemos cara a cara, sino que lo hacemos por redes sociales, porque así no le vemos la cara a la persona, pero en aquel tiempo no estaba esa opción. Sino que él directamente tenía que decirle a la cara al rey lo que estaba haciendo y lo que le iba a pasar. Fue a dar un mensaje desagradable contra el rey y su altar. Yo quiero destacar en esta mañana la valentía que podemos ver en esos versículos. No se preocupó por la reacción del rey porque sabía que obedecer a Dios, que obedecer a Jehová era su prioridad. El profeta, vemos que en estos pasajes, en estos tres versículos, dio un mensaje incómodo y sobre todo era peligroso. Porque el rey, pues obviamente le podía molestar eso. Y amados hermanos, yo trataba de aplicar esto a mi vida cuando leía. Que a veces tenemos miedo de compartir la palabra de Dios. Porque decimos, no, es que no lo quiero ofender. Es que saber qué me va a decir. Obviamente hay diferentes estrategias para poder compartir el mensaje de Dios, hermano. Pero si en la Biblia está así, en la Biblia está así. Es palabra de Dios. Y quiero que vayamos a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Que dice, que prediques la palabra.
que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si nosotros vamos a compartirle a alguien, si nosotros vamos a señalar lo que alguien está haciendo mal, que sea el Espíritu en nosotros y no la carne. Que sea el Espíritu Santo. Y recordemos, hermano, que dice que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa eso de a tiempo y fuera de tiempo? A tiempo es cuando el medio, el lugar es favorable. Cuando la gente está bien atenta y que le dicen a uno, cuénteme más, y explíqueme eso. Fuera de tiempo es cuando uno llega y en el buenos días le quieren devolver a uno. Ahí es fuera de tiempo. Bonito es cuando uno va a predicar y hasta le dice, siéntese, quiere café, quiere chocolate. Pero es difícil cuando le cierran la puerta a uno en la cara, o que ni un tratado le aceptan a uno. Ahí es fuera de tiempo, y nos manda el Señor a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Cuando me reciban con cafecito y cuando me reciban a limonazos. En los dos momentos. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto de redarguir, hermano, es convencer o demostrar la verdad, es presentar la verdad a las personas. Usted recuerde, antes de venir a los pies de Cristo y leer y estudiar la palabra de Dios, usted desconocía muchas cosas. Usted no conocía la verdad, y es lo que estamos llamados a hacer, a presentar la verdad, porque la gente la desconoce allá afuera. Se nos invita, hermanos, a reprender. ¿Qué es esto de reprender? Llamar la atención sobre el error o la falta. Es tratar de señalar a las personas lo que están haciendo mal. Pero a veces nos quedamos solo en esto, que es queremos señalar lo que están haciendo mal, pero no vamos con la otra parte, que es exhortar, que es animar o motivar a la acción correcta. Ahora que estamos leyendo todos los profetas menores, podemos ver cómo los profetas, ellos señalaban lo que estaban haciendo mal. Lo que el pueblo del Señor estaba haciendo mal, lo señalaban. Señalaban lo que estaban haciendo mal los reyes. Le decían específicamente, pero a mí me encanta cómo termina en la mayoría de todos. Que en la mayoría de todos siempre hay un mensaje de esperanza. Siempre hay un mensaje de una esperanza, y a veces nos falta a nosotros eso, que nosotros señalamos el pecado, queremos decirle a la gente lo que está haciendo mal, pero no le damos un mensaje de esperanza, no le damos esas palabras de motivación que todos necesitamos oír. Vamos al versículo 4 y el versículo 5. Dice, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, ¿cómo? Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Versículo 5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. El Señor me hablaba a mí y me decía esto a mí, que no debemos enojarnos con el mensajero. No se enoje con el mensajero siempre y cuando éste hable palabra de Dios. Si lo que el mensajero, lo que el predicador expuso era la palabra de Dios, no se enoje con él, hermano. Revise su vida, revisemos nuestras vidas. Porque yo creo que a nadie le gusta escuchar lo que está haciendo mal. Yo creo que en los trabajos a todos nos gusta cuando nos dan retroalimentación positiva, y más en grupo, o mandan un correo quizás y destacan el buen trabajo que hicimos. A todos, seamos sinceros, a todos nos gusta ser reconocidos. Pero a nadie le gusta que le señalen lo que está haciendo mal. Cuando uno le dicen, mira, aquí te faltó esto, no me mandaste tal reporte, fallaste en una estimación. Uno trata, ¿qué es lo que hace uno? A justificarse. No, es que fulanito no me mandó esto, es que no me recordar. Y empezamos, ¿verdad? Y así somos lo mismo en nuestro caminar cristiano. No nos gusta escuchar lo que estamos haciendo mal. Yo le digo, si el mensajero habla palabra de Dios, no se enoje. Y hemos llegado a un punto de que a la gente le gusta escuchar lo que le conviene. Hay mucha gente que no le gusta congregarse. ¿Por qué? Porque dice, es que el mensaje es muy duro. El mensaje es muy duro, mejor me quedo en la casa, abro YouTube y yo busco el tema que quiero escuchar. Yo quiero escuchar hoy sobre derramamiento, sobre mucha bendición económica. Eso quiero escuchar hoy. Yo quiero escuchar y empezamos a buscar lo que nos conviene. Lo que nos conviene. Y tengamos cuidado, hermanos. Antes de molestarse con el mensajero, revisemos nuestra vida. ¿Y sabe qué es lo peor? Yo meditaba en esto. Yo le sugiero que no se pelee con el mensajero. Pero aún peor es pelearse con el que mandó el mensaje. Eso es peor, hermano. No se enoje con Dios. Mejor revisemos nuestras vidas y veamos qué es lo que podemos cambiar. Pidámosle al Señor, Señor, me dolió eso, me dolió, me señalaste lo que estaba haciendo mal, pero te pido perdón y ayúdame a enderezarme, ayúdame a caminar bien. Y leemos en Salmos 105:15, dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Vemos que si Jeroboam hubiera tenido presente la palabra, lo que estaba en los Salmos, él hubiera respetado el mensaje que le dio el profeta. Pero ¿qué es lo que dijo? Prenderle, y vemos que instantáneamente se le secó la mano y se cayó la ceniza del altar. Vamos al versículo 6. Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de ¿quién? De Jehová, tu Dios,
Qué duro eso, hermano. A mí me impactó leer eso cuando dice Jehová tu Dios. O sea que ya no era Dios de él. Ya Jeroboam no tomaba a Dios como propio. Y me dolía mi corazón al pensar que lastimosamente, hermano, hay personas que sirvieron a Jehová, que predicaron sobre él, pero ahora lo ven como ajeno. Ya no lo toman como un Dios propio, sino que lo ven como un Dios ajeno. ¿Y qué dice? Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Dios permite, a pesar de su actitud, que Jeroboam sea sanado. Yo le hago la pregunta, ¿no creen que Dios le estaba llamando con cuerdas de amor? No era ahí para enderezarse, como dicen, no era ahí para componerse. Sí. Y yo le pregunto, hermanos, ¿cuántas veces no nos ha llamado Dios con cuerdas de amor? Se nos han engarrotado las manos, el Señor nos ha sanado, ¿y qué volvemos? A pecar otra vez. Cuando el Señor ha hecho milagros en nuestra vida es para que volvamos y agradezcamos y le sirvamos a Él con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Y yo sí pensaba que así como el Señor tuvo misericordia de Jeroboam, así mismo nos llama a nosotros y también te está llamando, amigo, que nos ves en esta mañana. El Señor nos llama con cuerdas de amor. Versículo 7. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Jeroboam hasta cierto punto quiso pagar por lo que Dios había hecho en su vida. Ya no dijo aprenderle, ¿verdad? Ahora sí quería reconocer algo. Y hermano, ¿cuánta gente no quiere pagar por los milagros o bendiciones recibidas? ¿Cuánta gente no quiere comprar el favor de Dios? No podemos comprar la voluntad de Dios. Quizás yo pueda impresionar a alguien con un billete de $100. Un billete de $100 ¿a quién no le sirve? A todos. Pero ¿ustedes creen que yo voy a impresionar a Dios? Al Dios creador con $100, amados hermanos. No. No podemos comprar la voluntad de Dios con un billete. No podemos comprar la voluntad con una ofrenda física. Dios lo que quiere es nuestra obediencia. Dice en primer libro de Samuel 15:22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar oído que la grosura de los carneros. Y lo mismo podemos encontrar, la misma esencia podemos encontrar en Miqueas 6, del 6 al 8. Lo puede leer en casa, amados hermanos. Vamos al versículo 8 y 9. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me diera la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Versículo 9. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fuera. Vemos la firmeza del profeta en estos versículos. Y yo le hago la pregunta, o le hago la invitación para que nos pongamos en los pies del profeta. Él andaba con hambre, no había llegado él en camioneta, ahí, al menos no lo menciona, ¿verdad? Pues probablemente él caminó desde Judá hasta donde estaba el rey. ¿Ustedes creen que no estaba cansado? ¿Creen que no tenía hambre? Y yo le hago la pregunta, ¿habríamos tenido la misma valentía que el profeta? Yo sé que todos aquí deseamos más de algo físico, más de algo material. ¿O no, hermanos? Claro que sí. A muchos deseamos quizás un rancho en la playa. O deseamos diferentes cosas, una moto, una casa. No sé, hermano. No sé qué es lo que usted anhela, un celular, no sé. Pero imagínense que nos hubieran ofrecido eso que necesitamos, eso material. ¿Habríamos tenido la misma valentía del profeta? El profeta estaba cansado, estaba con hambre, y Jeroboam trató de suplir una necesidad que él vio en el profeta. Yo le hago la pregunta, ¿a quién le recuerda esto? A Jesús y Satanás en el desierto. Y yo le hago la pregunta, ¿cuántos Jeroboam no pueden haber a nuestro alrededor que nos quieren hacer caer de nuestro caminar cristiano porque ven una necesidad en nosotros? ¿Cuántos familiares, amigos, compañeros de trabajo, cómo se empecinan como que el objetivo de ellos es vernos caer? No se enoje con ellos, ore por ellos. Pero hay muchas personas que a propósito quizás organizan una reunión familiar y lo pueden organizar en la tarde, el domingo, pero no, lo ponen a las 9 de la mañana el día domingo. Porque saben que nosotros venimos a la casa del Señor. Ellos saben que X día de la semana yo hago X actividad, ese día lo programan. ¿Cuántos Jeroboam no podemos tener a nuestro alrededor? Y me gusta esto que en el versículo 9 le dice, porque así me está ordenado por palabra de Jehová. Podemos ver él cómo se mantuvo firme. Y yo meditaba en esto, hermanos.
que el profeta se escucha bien determinado, podemos leer bien determinado, y le dice las razones por las cuales no puede estarse. Y yo pensaba, ¿cómo se hubiera visto que el profeta, después de dar ese mensaje, comiendo y bebiendo a la par del rey? Tenía que darse su lugar. Hubiera perdido la credibilidad para muchos. Bueno, y no que antes estaba regañándolo, pues, y ahora comiendo con él. ¿Cómo es eso? ¿Sabe por qué? Porque la misión que Jehová le dio al profeta era de compartir un mensaje, no lo había mandado a comer. Y también, hermanos, que era demasiado riesgoso compartir la mesa con el rey. Y el Señor hablaba a mi vida que a veces, hermano, es mejor decir no gracias a una comida si esto nos puede poner en riesgo. Amén. Procuremos no ponernos en lugar donde nuestra fe puede debilitarse. Hermano, hay ciertas cosas que no son pecado, pero que nos pueden llevar a tambalear en la fe. Y se me venía a la mente a mí un ejemplo un tanto jocoso. ¿A cuántos le gustan la sopa de patas? A nadie le gusta. A verdad que sí, a varios, ¿verdad? A mí no mucho. Pero a muchos les gusta. O la sopa de mondongo, los que nos sintonizan en otros países, así le dicen. Y yo pienso, ¿será pecado tomar sopa de patas, hermanos? No, para nada, no le veo nada de malo. Ahora bien, si yo en mi vida pasada, con la sopa de patas lo acompañaba con una bebida alcohólica, y tomar esa sopa de patas me va a hacer recordar a mí esa bebida alcohólica, mejor no lo haga, hermano. No es pecado tomar la sopa de patas, pero si eso le recuerda o le hace desear algo que usted hacía en el pasado, no lo haga. Y así podrían listar muchas cosas, hermano. Yo escuché de un pastor que él dijo que él dejó de ver fútbol porque cuando iba a ver fútbol le daban ganas de decir malas palabras. Ese no es mi caso. Pero si a usted algo que no sea malo, que no sea pecado, pero despierta algo en su interior, quiere revivir al viejo hombre, mejor no lo haga. Mejor diga, no, gracias. Hubieran dicho, bueno, ¿y qué malo tenía que hacer un ratito a comer con él? Si de todo modo el mensaje ya lo había dado y aparentemente estaba arrepentido. No, hermano, no se ponga en lugares donde su fe puede debilitarse, donde aparentemente solo es una comida, solo es una bebida, no va a pasar nada malo. Cuidado, hermanos. Cuidado. Si usted va a poner una recarga a su celular y solo está una cantina y a 2 cuadras está otro lugar donde poner recargas, pero su problema es la bebida, mejor vaya al lugar donde están las 2 cuadras. Aunque esté más lejos, vaya mejor a ese lugar. No se ponga en lugares donde su fe se puede debilitar. Si ir a un lugar lo va a hacer tambalear de su fe, mejor no vaya. Mejor que le digan, qué fanático te hiciste. Pues soy fanático, pero yo no quiero deshonrar a Dios. Amén. Y hermano, qué bonito final hubiera sido aquí. Qué bonito final, y hubiéramos dicho, qué firme se mantuvo el profeta. Pero no, hermano, la historia continúa. Y vamos a correr un poco, leemos del 11 al 14, que dice, moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. 14. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Hermano, y vemos cómo sus hijos le cuentan al profeta de todo lo que había pasado. El viejo profeta muestra interés y sale al encuentro del profeta. Y podemos pensar, bueno, qué intención más noble lo fue a alcanzar para ayudarle. Leemos versículo del 15 al 17. Entonces él le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Versículo 16. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fueres. Versículo 18. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Qué momento más difícil, ¿verdad? Vemos que ya pasó como el primer nivel. Aparentemente ya había luchado contra el dragón más grande, contra el enemigo más grande. Pero en la historia aparece ahora un enemigo o un contrincante, un adversario que no lo teníamos contemplado. Ya estaba hasta sentado, dijo, ya terminé la misión. Ya estuvo. Pero no contaba con eso, hermanos. Y aquí es donde podemos ver el dilema del profeta, del joven profeta, como lo mencionan unos, o el profeta de Judá. Estaba entre el dilema de verdad o mentira, vida o muerte. La palabra que Dios me había dado a mí o la palabra que aparentemente Dios le había dado al profeta viejo, porque ese profeta viejo. Para nosotros decimos bien fácil, ¿verdad? Le hubiéramos hecho caso, hubiéramos seguido, hubiéramos mantenido la postura. Es porque sabemos toda la historia. Pero en ese momento nos ponemos en los zapatos, en las sandalias de él. ¿Qué momento más difícil? Obedecer lo que dice el viejo profeta o lo que le había dicho Dios a él.
Y hermano, este momento es una decisión que iba a marcar su vida para siempre. Y día a día, hermano, nosotros tenemos ese dilema, como le decía al principio: obedecemos a Dios o lo que me dice la gente. Obedecemos a Dios o lo que me dice mi amigo, lo que me dice mi compañero. Y es probable, hermano, que día a día lleguen a nuestras vidas viejos profetas que quieren engañarnos. Tengamos mucho cuidado. Vemos el versículo 19 que dice: entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Hermano, hay mentiras que parecen verdades. Cuidado con eso. Hay muchas personas que mezclan la mentira con un poco de verdad y la hacen ver como que fuera verdad. La presentan con verdad. Hay muchos predicadores que toman un pasaje bíblico, vienen y lo mezclan con filosofía humana y ya lo quieren vender como una verdad. Yo quiero decirles algo, hermano, que no solo porque alguien salga predicando en un canal cristiano internacional quiere decir que hable sana doctrina. Cuidado, hermano. Todo lo que oigamos, pasémoslo por el filtro. El domingo pasado se nos habló de cómo identificar la voz de Dios. Este mensaje se conecta con ese. Pasémoslo por el filtro de la palabra de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, a quién le prestamos nuestros oídos. Tengamos cuidado, no puedo andar prestando mis oídos a cualquiera. Que hoy en la mañana fui aquí, en la tarde fui allá y en la noche voy a ir a otro lado. Escucho aquí, escucho allá. No, hermano, aprendamos a hablar directamente con Dios y que sea Él el que nos hable a nosotros. Aprendamos a escuchar a Dios. ¿Sabe por qué es peligroso prestar nuestros oídos a cualquier persona? Porque involuntariamente vamos a terminar obedeciendo al que le prestamos nuestros oídos. Dice en 1 de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Me llama la atención a mí las intenciones de ese viejo profeta. ¿Habrá sido de buena intención para ayudarle? ¿Habrá sido que dijo: está cansado, está hambriento, lo voy a ir a encontrar, por eso le voy a decir esto? Y hermano, jamás vamos a ayudar a alguien dándole un consejo que no sea fundamentado, que no sea amparado con la palabra de Dios. Si usted va a dar un consejo, apóyese en la palabra de Dios. No es lo que dijo la abuelita, ya lo hemos hablado de eso, que muchas de las enseñanzas que nos dieron nuestros abuelos, nuestras abuelas, era con la mejor intención, pero eran antibíblicos. No voy a profundizar en eso, venga los viernes. Pero hermanos, todo consejo que nosotros demos, que sea amparado con la palabra de Dios. Y yo pensaba, ¿habrá sido envidia la que le dio el profeta? Que, bueno, de allá lejos vino uno, ¿por qué no me usaron a mí? ¿Por qué no me llamaron a mí? No, que de allá trajeron a uno, de allá vino uno. Y yo meditaba en esto, ¿cuánto tiempo quizás tenía este hombre que Dios no le hablaba? Muchas preguntas me planteaba yo. Si los profetas de Jehová estaban en Judá, ¿qué estaba haciendo él en el reino del norte? Si los de verdad, los buenos, estaban en Judá, ¿qué estaban haciendo sus hijos mientras Jeroboam estaba rindiendo culto a los becerros? Todas esas preguntas me hacía yo, porque recuerden que los hijos fueron los que vieron todo eso, lo presenciaron y le fueron a contar. Hermanos, si el Señor levanta a alguien más a servir, no sienta envidia, no le critique, no hable mal de él o ella. Mejor ore y apoye. Si el Señor está levantando a más personas y empezamos a sentir un poco de envidia, decir, bueno, ¿y por qué él y yo no? ¿Por qué ella y yo no? Mejor revisemos nuestras vidas, hermanos. Veamos, ¿por qué el Señor no me está usando tanto como Él lo está usando? Sabemos que Dios es un Dios soberano, pero es un buen momento para que nosotros revisemos nuestras vidas y mejor preparémonos bien para servir de mejor forma a nuestro Dios. Debemos aprender, hermanos, a identificar la voz de Dios. Y yo pensaba en esto, ¿cuántos han trabajado de cajeros o han tenido tienda en casa? Nadie ha cobrado, nunca nadie ha cobrado. Mana Beatriz, Mana Reina, no creo que nadie más haya trabajado de cobrar en algún lugar. Claro que sí, más de alguna vez. Pero yo pensaba en esto, los que trabajan de cajeros o los cobradores, los que están siempre tocando dinero todo el tiempo, de tanto que manipulan los billetes reales, los que son de verdad, rápido se dan cuenta cuando uno es falso o no. Los que han tenido tienda, los que reciben un billete, no, este es falso. Así debe pasar con nosotros, hermanos, como los cajeros. Que de tanto que pasamos, de tanto que oímos la verdadera palabra de Dios, de tanto que nosotros leemos las Sagradas Escrituras, nosotros rápido vamos a identificar cuando un mensaje no es inspirado con la palabra de Dios. Si nosotros no nos ponemos a estudiar la palabra de Dios lo suficiente, cualquiera nos va a dormir, nos va a engañar, nos van a agarrar con hambre y sueño, como lo agarraron al pobre profeta. Y déjeme decirle, hermano, que la predicación que nosotros nos llevamos el domingo, que nosotros nos llevamos este día, es la muestra. Es el caldo de lo que nos llevamos. Nos llevamos la sustancia. Yo pensaba que es como una brasa.
Y hoy ya casi nadie junta fuego, pero antes, más de alguna vez a mí me mandaron a pedir brasas, un poquito de brasa, para poder encender un fuego en casa. Lo que nos llevamos en esta mañana es la brasa, hermano. Pero si usted no la está avivando entre semana, se le va a apagar. Debemos buscar la voz de Dios, no solo el domingo, siempre, de lunes a domingo, de enero al 30 de noviembre. No, también en diciembre. En diciembre también hay que buscar la palabra del Señor. Y hermanos, llega un punto que nosotros mismos aprendemos a buscar la palabra de Dios. Y trate de recordar cuando usted comenzó en su caminar cristiano. Cuando uno comienza, uno depende completamente de lo que dice el predicador, ¿sí o no? Por eso le digo, es una gran responsabilidad pararse frente a un grupo de personas. Pero cuando usted va avanzando en su caminar cristiano y empieza usted a leer por sus propios medios, empieza a leer usted solo en casa, el Espíritu Santo le empieza a dar entendimiento y Dios le puede hablar a usted. El Señor nos está hablando en esta mañana, amén. El Señor ha hablado a mi vida, pero también si usted lee hoy en la tarde o lee mañana un pasaje, usted le pide a nuestro Padre, le pide al Espíritu Santo que le dé la guía, usted también va a poder entender y el Señor le va a hablar directamente a usted. Ahorita nos está hablando colectivamente, pero más tarde, si yo leo la palabra de Dios, Él me puede hablar a mí individualmente. ¿Y sabe qué? Cuando uno más se empieza a llenar de la palabra de Dios, uno va a tener más palabra para poder compartir a los demás. Ya cuando me pidan un consejo, no va a ser lo primero que venir a mi mente lo que me dijo mi abuelita, lo que me dijo mi abuelito, lo que dijo la señora que me cuidaba, sino que va a venir a mi mente lo que he leído en la palabra de Dios. Y me gusta lo que dice en primera de Juan 4:1, esa es nueva traducción viviente, hermanos, la versión. Dice, queridos amigos, no crean a todos los que dicen hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tiene realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Y me da tristeza a mí lo que pasó con el profeta. El profeta, ¿qué pasó? Bajó la guardia. Se comportó firme, fuerte, enfrente del rey pagano de Jeroboam. Pero ya cuando vio al profeta, el viejito, blandito, se puso enfrente del anciano. ¿Qué tuvo que haber hecho este profeta? Si Dios le hablaba a él, hermanos. Dios le hablaba a él, Dios lo ocupó de mensajero a él. Lo que tuvo que haber hecho es buscar a Dios para consultarle directamente a él. Tenía que ver el historial del profeta, ver su reputación y pensar esto. Bueno, ¿y qué está haciendo aquí en el norte? Porque Dios no lo ocupó a él. Y sobre todo, ver los frutos de esta persona. Hermanos, nosotros al predicar la palabra de Dios, al predicar la verdad, también tienen que verse frutos del Espíritu. Yo no puedo venir aquí a predicar algo en esta mañana y al salir decir malas palabras, al salir a hacer algo que no le agrada a Dios. También tenemos que ver los frutos en estas personas, en estos predicadores. Es un gran reto para todos nosotros, hermanos, los que nos paramos, para todos, ¿verdad? Para agradar a Dios, pero aún más los que somos cabezas de hogar, los que nos paramos frente a un grupo de personas a predicar. Y me llama la atención esto en Hechos 17, 10 y 11, ¿verdad? Que dice, y enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Me gusta esta parte, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. A Pablo y Silas, lo que decían Pablo y Silas. Y ahora no es lo que voy a decir yo, lo que dice el predicador, solo porque es predicador famoso, porque tiene tantos millones de seguidores en sus redes, solo por eso voy a creer lo que dice. No, hermano, hay que verlo si verdad está fundamentado con la palabra del Señor. Yo le digo, puede ser un pastor muy reconocido, un expositor muy reconocido, de renombre, pero si lo que él dice no está en la palabra de Dios, está engañando a las personas. Lastimosamente hay muchos predicadores que pierden el rumbo, que hace 20 años predicaban de una forma, pero ya ahora ya predican ya desviados, ya empiezan a mezclar, como le digo, un poquito de mentira, un poquito de filosofía y un poquito de verdad. Es mi verdad. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Solo porque Él lo dice, así es, no momento, escudriñemos las Sagradas Escrituras. Yo quiero que alguien me ayude a leer Gálatas 1:8 ya para ir concluyendo, hermanos. Y quien no tenga me puede levantar la mano o un fuerte amén y mi hermano Alejandro va a llegar rápidamente donde ustedes. Amén, ¿quién no tiene? Vale, voy a leer esta vez. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hermano, obediencia a medias es desobediencia. Tengamos cuidado a quién le prestamos nuestros oídos. Tengamos cuidado, hermano, de lo que nosotros estamos escuchando. Como dice en Gálatas 1:8. Que si se nos presenta un evangelio diferente del que se nos ha anunciado, sea anatema. Y yo le hago la invitación esta mañana que debemos mostrar obediencia a Dios hasta el final, no solamente frente al rey pagano, sino que también con el viejo profeta, frente al viejo profeta con todo, en todo momento.
No tenemos que relajarnos. Que ya pasé esta parte de mi vida. No, es que ya hice esto que me mandó a hacer Dios. No, hermano, hasta el último día mantengámonos firmes. Pidámosle misericordia a Dios que nos mantenga firmes. Y hoy vamos a volver al pasaje el 20 y el 24. Que podemos ver lo que leímos. ¿Qué es lo que le pasó al profeta? Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Ahora sí estaba hablando Dios. En esa oportunidad sí estaba hablando Dios. Esta vez sí le dictaminó lo que le iba a pasar al profeta de Judá. Y hermano, el Señor no quiere obediencia a medias. No obedezcamos a conveniencia. No pospongamos nuestros actos de obediencia. Si el Señor nos dice que hagamos algo, hagámoslo. No digamos dentro de 5 años, dentro de 10 años, cuando esté ya jubilado lo voy a hacer. No, hermano, hagámoslo cuando el Señor nos lo pide. Y vemos que el castigo fue directo. Le dijo el viejo profeta lo que le iba a pasar. ¿Y qué es lo que pasó en el versículo 23? Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Versículo 24, y yéndose, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Hermanos, el castigo fue directo. Vemos que el león hambre no tenía, porque si ha tenido hambre se come todo lo que hubiera estado ahí, pero dejó el cuerpo del profeta y dejó al asno. Y bueno, eso lo puede leer usted en casa, hermanos, del versículo 26 al 32, cómo el profeta, el viejo profeta, se lamenta de la situación. Y muchas preguntas venían a mi mente cuando leí este pasaje. Y hermano, algo quiero decirle, y ya se lo hemos dicho muchas veces, pero es necesario recordarlo, que no podemos jugar con la paciencia de Dios. Sabemos que Dios es soberano, amén. Y me llamó la atención estos 3 puntos, y quiero que lo analicemos juntos. A Jeroboam le secó la mano, pero restauró, ¿sí? El profeta viejo mintió y aparentemente no le pasó nada. Eso sí que yo pienso que quizás él vivió con eso durante toda su vida pensando, ¿verdad? Lo que yo le dije, esto le pasó, iba a vivir con ese cargo de conciencia, ese cargo de culpa, probablemente durante toda su vida. Pero al profeta de Judá, al joven profeta le cayó juicio inmediatamente. O casi inmediatamente, hermanos. Y yo le quiero decir en esta mañana, no ocupemos de referencia la vida de los demás para seguir haciendo el mal. Yo no voy a decir, no hombre, pero mi tío, mi tía, ellos son así, hacen esto, van una vez a la iglesia y no les pasa nada. Voy a hacer así yo también. Cuidado, hermano, cuidado. Usted sabe bastante de la palabra del Señor. Usted está en contacto y yo estamos en contacto con la palabra de Dios. Puede ser que le pase como Jeroboam, que le pasó algo malo, lo sanaron inmediatamente, al otro profeta viejo no le pasó aparentemente nada. O nos puede pasar que en el momento nos puede caer juicio. No sabemos cuándo se va a terminar la paciencia de Dios para con nosotros. Versículo 33 y 34. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Qué duro, hermanos, que Jeroboam, a pesar de todo lo que vio, porque él supo todo lo que pasó, todo lo que vio, no enderezó su camino. Y así nos pasa a nosotros. Vemos cómo les va a los demás, vemos cómo, o hemos sentido en carne propia cómo nos va cuando desobedecemos a Dios, pero seguimos así. No nos enderezamos, no cambiamos nuestro caminar. Y hermano, qué triste que Jeroboam, que escuchó el mensaje verdadero, no obedeció. Y qué triste que el que oyó la mentira, sí obedeció. Hermano, es un buen momento para que revisemos nuestras vidas. Y quizás hoy usted está en este dilema. ¿A quién obedezco? Obedezco la palabra de Dios, que es dura. Me puede decir que es difícil. ¿Me puede decir usted? O le hago caso a mi amigo con una filosofía que él ha encontrado que se oye mejor. Hermano, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Y el objetivo de ahora no es implantar miedo en ustedes. No le voy a decir, mira, al salir de aquí se lo va a comer un león. Tal vez un perro enojado se puede encontrar, ¿verdad? Pero no leones por aquí. No es el objetivo implantar miedo. Pero hermanos, es una gran lección que podemos aprender de la vida de este profeta. Cómo comenzó firme, pero en un momento se relajó. Llegó al dilema, ¿quién escuchar? Si la voz de Dios o la voz de alguien que dice tener la voz de Dios o tener el mensaje de Dios. Y lastimosamente, él desobedeció la voz de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado con eso, a quién obedecemos. En esta mañana quiero que nos pongamos de pie. Primero le pidamos perdón a Dios. Yo siempre, es el llamado que le voy a hacer, arrepintámonos delante de Dios. Que nos arrepintamos delante de Dios, porque a veces hemos desobedecido, y este es un llamado
para todos nuestros amigos y hermanos que están en casa, que esta es una buena oportunidad para revisar nuestras vidas y que si vienen voces extrañas, que siempre obedezca la palabra de Dios. Siempre guiemos nuestra vida con la palabra de Dios. Siempre hay una esperanza en Cristo Jesús.